En este video vamos a ver cómo se codifica el algoritmo que elaboramos para la práctica número 7. En el video anterior habíamos construido el algoritmo en pseudocódigo. Ahora lo vamos a ver cómo lo tenemos que codificar en lenguaje C. Entonces, en primer lugar, recordamos que todos los programas colocamos el include stdio para poder trabajar con las librerías que incorpora el lenguaje C para las entradas y salidas de datos. En el ambiente, la declaración de las variables, qué espacio de memoria vamos a usar. Entonces tenemos la variable importe y la variable im, que le hemos llamado, y la variable para guardar el importe ya total, incluida el porcentaje de aumento que va a tener. En este caso vamos a aprovechar para poder ver un tipo de datos nuevo que es el tipo entero largo que se denomina, que es el long. Recordemos que un número de celular es un número mayor de 32.000. Entonces, cuando tenemos que considerar o trabajar en nuestros algoritmos con datos enteros, de números enteros, pero que son mayores a 32.667, tenemos que trabajar con este tipo de datos. Eso también lo van a poder trabajar en otra de las asignaturas. Entonces, una vez que hemos declarado el ambiente, las variables que vamos a usar, procedemos a hacer la carga de esos datos. Entonces ingresamos el número de celular, hacemos la lectura, codificamos, recordemos lo que teníamos en el pseudocódigo, donde ingresábamos el número de celular y el importe. Acá vamos a aprovechar para introducir una sentencia que es fflush_stdim. Esta sentencia es muy importante para poder limpiar el buffer de memoria. Cuando tenemos que intercalar datos de distintos tipos, especialmente cuando trabajemos con cadena de caracteres, y en este caso que hemos trabajado con estos tipos de datos de entero largo, entre los procesos de lectura tenemos que colocar esta sentencia fflush porque limpia el buffer, es decir, nosotros cargamos un dato y el buffer se limpia, de tal manera que cuando volvamos a hacer una lectura, vamos a cargar otra información, el buffer está limpio, porque si no, ¿qué hace la computadora? Va y saca del buffer los datos que hayan quedado. Entonces, para poder asegurarnos que la carga de los datos va a ser correcta, usamos esta sentencia fflush para separar las distintas cargas, las distintas lecturas de datos. Cuando tenemos que codificar ahora la sentencia de selección, recordemos que la sentencia de selección en pseudocódigo colocábamos sí, ahora en el lenguaje C, sí se codifica como if, luego colocamos la condición entre paréntesis, igual que lo hacemos en pseudocódigo, y tenemos que tener cuidado que cuando codificamos en lenguaje C, la palabra entonces que se coloca en el pseudocódigo ya no la colocamos acá. No hay una palabra equivalente, sino que directamente se coloca la acción. Fíjense que en este caso no le he puesto llaves porque es una sola, pero si queremos podemos incorporar la llave que abre y la llave que cierra la acción que se debe ejecutar si la condición es verdadera. En el caso que no sea verdadera, el circuito que sigue es por el si no. Y en el si no, ¿qué volvemos a hacer? Fíjense que volvemos a colocar toda la sentencia de selección completa. Es decir, tenemos que volver a colocar el if, la condición completa, la recarga. ¿Sí? Acá fíjense que no le he puesto las llaves.
si queremos, porque es una sola acción, la vuelvo a recargar, es una sola, entonces no es obligación colocarla. Y si no, también es una sola acción, entonces no haría falta. Pero si queremos acostumbrarnos, porque en el caso de que hayan más acciones sí es obligación colocarla, podemos poner, así también tomamos costumbre de encerrar las acciones con las llaves, ¿sí? Tanto en la salida por cuando la condición es verdadera, como cuando la condición es falsa y se debe ejecutar la acción que está a continuación de la sentencia else. Entonces, miremos bien cómo nos ha quedado codificado. Entonces, si la condición es verdadera, se va a ejecutar esta acción. Pero si esta condición es falsa, directamente la computadora va al else. ¿Y qué va a ejecutar? Va a ejecutar la sentencia if completa que está a continuación. Cuando tiene que ejecutar la sentencia if, analiza la condición. Si es verdadera, ¿qué acción va a realizar? La que le agrega el 50%. Si esta condición es falsa, directamente salta al else y la acción que se ejecuta es esta. Observemos los puntos y coma. No, fíjense que después de las condiciones no se colocan punto y coma. Se colocan después de cada acción que hemos colocado de asignación, de lectura o de escritura. Entonces, cuando finaliza toda la sentencia de selección, que en este caso, fíjense que solamente no tenemos un fin sí, como en el caso del pseudocódigo, pero la computadora va a interpretar que ahí termina con esta llave que termina la condición. Entonces, cuando sale, tiene que escribir el resultado final. Entonces, lo vamos a compilar. Vamos a compilar y ejecutar nuestro algoritmo. Entonces, vamos para compilar. Recuerden que siempre es importante guardar, yo ya le he puesto el nombre, ¿sí? Pero siempre que escribamos un ejercicio, guardemos y cualquier cambio que vamos realizando, siempre vamos guardando. Vamos a la opción de el menú ejecutar. Dentro del menú ejecutar tenemos que, recuerden, primero compilar, donde vemos que nos da 0 error y entonces ahora lo vamos a ejecutar. En este caso, como está el antivirus funcionando, por eso abrió dos ventanas. Ingrese un número de celular, voy a ingresar cualquier número. Fíjense que hemos escrito un número entero, que es un entero largo, por eso habíamos usado otro tipo de datos. Ingresamos el importe. Recuerden que hasta 20 después tenía otro recargo si era entre 20 y 50 o más de 50. Entonces le vamos a poner 150 pesos de recargo, de importe. Entonces habíamos visto que era el 100%. Si era más de 50, el 100%, por lo tanto la recarga que va a tener es de 300 pesos. De esta manera hemos ejecutado el algoritmo.